Entonces, bueno, este es el desafío que se nos viene. Obviamente, el primero que les voy a habilitar mañana ya es un examen eh, de 180 preguntas que van a ustedes a ir así, a lo que sea. Se van a enfrentar a ese examen. ¿Listo? La intención es que saquen los mayores gaps posibles. No importa si de 180 le dieron a 10, no, no se trata de eso. Se trata es que hagan el ejercicio. Por ejemplo, ahorita, con este ejercicio pequeño, ya estamos manejando tiempos porque también dentro de la metodología, definitivamente vimos que con el tiempo, más bien, sin el tiempo, pues podemos estar aquí, obviamente, mucho más si se nos va con una pregunta. Entonces, el tiempo también va a ser un factor relevante a la hora de hacer los ejercicios, así sean de prueba. Lo que sí dejamos es que los intentos sean ilimitados. Entonces, eso también te permite que usted pues nada, contestó 5, pero a medida que vas avanzando, por ejemplo, Andrea decía, de 20 contesté 11, está bien, pero a medida que vuelvas a hacerlo, ya vas a coger un ritmo donde vas a poder contestarlo mejor. ¿Listo? Bien. El Penbook sí hay que leer los procesos y toda la integración porque es lo que nos van a preguntar. Pero, eh, pero ¿qué sucede? Que los dominios están en el eco. Entonces, van a irse acá, donde dice descargar material de estudio. Y aquí les he compartido el libro de Pablo Yed, actualizado. El libro de Pablo Lledo actualizado para que ustedes pues entonces empiecen a repasarlo. Tenemos también todo lo que es el eco. Aquí está. El AVE es obviamente descargable del PMI, pero eso es aquí. También van a revisar y chequear un poco lo que hablamos en la primera sesión de, todo, de todas las tareas y las actividades. Esto lo vamos a ir maceando y repasando porque esto prácticamente lo vamos metiendo en contexto. Casi que nos lo tenemos que aprender de una forma bien consciente. Entonces, Casi que de memoria. ¿cómo? Casi que de memoria. Sí, pero a darle más sentido, porque mira que al final muchas de estas cosas uno las puede interpretar y darle sentido. Pero sí, sí, yo no creo que al pie de la letra, no, sino de entender, ok, liderar equipo, ¿qué significa? Entonces vamos a ir dándole contexto hasta que al final ya sé de qué se trata y cuáles son estos facilitadores. ¿Sí? Eso es fácil. El PMI, afortunadamente, no nos va a preguntar cuál es el facilitador número 15 o la tarea número 17 o la tarea número 5. No, acuérdate que él va a hacer ese escenario situacional. Usted es el líder y tiene un equipo y cómo lo puede liderar. Entonces de ahí seguramente saldrá temas de inclusión, liderazgo de servicio, liderazgo adecuado, bueno, todos estos conceptos, ¿ok? Y eso es lo que yo debo saber. ¿Sí? No va a hacer preguntas así directas, no. Va a ser puro escenario basados en estos dominios. Entonces, de eso se trata. Y, ¿qué más tenemos acá? Y obviamente aquí están ya lo de la versión 6, ya sigue siendo los procesos, el grupo de procesos, las áreas de conocimiento, el grupo de procesos acá, el de ejecución, el de monitoreo y control y el de cierre. ¿Ya? O sea, estos igual lo vamos a tener que seguir estudiando. Igual que el que teníamos de la versión 6. Aquí coloqué el Penbus 6, por si no lo tienen, pero la idea es que sí todos tengan, chicos, la membresía, todos tienen que comprar la membresía para que descarguen este material, porque puede ser que también esté actualizado con la versión del PMI. Seguramente le habrán hecho algún ajuste, entonces hay que tenerlo allí. ¿Listo? Eh, Está el de Rita, la versión anterior. Rita 10 no lo tenemos. Sí, no lo tenemos, pero precisamente para esto son actualizaciones para yo explicarles a ustedes cuáles son esos cambios. O sea que Rita nos sirve más para estudiar la versión del PMBOK 6 y no tanto de dominios. Lo que cambia es dominios. Y también está este libro que nos sirve de consulta en el tema ágil, porque ese sí lo tenemos que leer. Digamos que antes de diciembre
no lo leíamos allí por encimita, pero ahorita sí prácticamente obligado porque el 50% del examen nos hace referencia también a este libro. No es que sea este libro, sino que nos hace referencia. Van a preguntar de ágil, van a preguntar de los principios ágiles, como ya vieron, de Scrum, van a preguntar contextos en el tema ágil. Entonces, este libro también nos sirve de consulta. Mira que aquí están todas las metodologías ágiles explicaditas así con plastilina, nos sirve entonces de consulta y allí los colocamos. ¿Listo? O sea, material ya tenemos. Lo que necesitamos es ya es que ustedes coloquen su agenda, plan de acción y empezamos a hacer simulación y hacer estudios. Entonces, aquí ya pueden descargar ese material y empezar a repasar. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias. ¿Qué más? Al final está también el tema de el examination content offline. Entonces, leer importante esto. Es muy bueno leerlo para que estén súper conscientes de esto, ¿no? Sí, que son el examen, pues los cambios que se hicieron. Hay una primera parte, 76 minutos antes de, sí, estructurada. Eh, entonces, bueno, aquí es importante que hagan esta lectura que nosotros colocamos aquí. Ah, este es otro también importante, que cuando hagan la simulación, bueno, cuando más adelante empecemos a hacer simulaciones, empecemos a usar este whiteboard. ¿Por qué es clave? Porque es que sobre este whiteboard es que hacen es el real que utilizan en el examen. Entonces, si ustedes se familiariza con este board de Person, entonces a la hora de hacer la práctica, pues va a ser mucho más fácil para ustedes en el examen. O sea que cuando hagan las simulaciones de 180 preguntas, utilicen este board. ¿Listo? Utilicen el board. Entonces aquí también está esa descripción. Clave eso, aquí está. Sugerencias adicionales, el board, y bueno, y aquí está pues obviamente el grupo de Telegram para temas de ayuda. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ir colgando todo lo que vamos actualizando. Entonces van a tener aquí todo para que empecemos a estudiar. ¿Listo? Bueno chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Vamos bien? Bueno, todo ok. Vamos a empezar entonces. Traje algo aquí para que empecemos a trabajar los dominios. ¿Sí? Y sobre todo este de personas, que fue el primero. Ya después ustedes van a ir repasando el resto, pero vamos a maciar el tema de personas. Un poquito más. Entonces, para esto, hacemos aquí una presentación viendo el contexto. Entonces, ¿qué es lo que hizo PMI? Digamos que el PMBOK antes venía como conceptos generales, todo lo que los grupos de proceso, vamos a ver un poco, repasar eso, pero allí es donde ya se habló es PMI dijo, ok, no vamos a hacer un cambio tan cuántico, tan exagerado todavía hasta esperar la versión 7, sino que vamos a hacer unos cambios pequeños para ir enlazando esa transición a la versión 7. Entonces, ¿cuáles son esos cambios de transición? Es a trabajar sobre dominios. Por eso el examen sí cambió y por eso el examen ya lo estructura sobre este concepto de dominios. ¿Listo? O sea que los procesos y los dominios se cruzan, ¿sí? No son diferentes. Es una capa que contiene o que se relaciona más bien, no contiene, sino se relaciona con todos los procesos del PMBOK. O sea que seguimos estudiando lo que ya venimos estudiando del PMBOK, del Project Charter, de stakeholders, de todos los planes, de ejecución, de control y cierre. Pues es lo mismo, pero lo que ahorita ya debemos de saber es cómo yo en mis habilidades de dominio, mis habilidades de entorno de negocio, mis habilidades de manejo de personas, mis habilidades de procesos, cómo yo enlazo con todos estos procesos y áreas de conocimiento que tiene el PMI, ¿vale? Entonces, bien, siendo así, bueno, ya sabemos del PMI, los estándares y todo lo que viene. Definitivamente estos son los dos libros que sí hay que tener allí como de consulta, de guía. Cada vez que me salga un proceso, voy y lo consulto. Tengo que sí hacer el ejercicio de procesos. El de Rita, Rita tiene un ejercicio muy interesante, muy bueno. Ahorita lo vamos a otra vez a compartir. Entonces, bien, por acá ya lo encontré. Y ese ahorita lo vamos a
a dejar de tarea. Entonces, tenemos que tener las dos porque ya ahorita sí el examen está al 50% de ágil en general, no de esta guía solamente, sino de ágil en general, pero esta guía es una base, y el Penbook y más el ECO. O sea que son las tres cosas que tenemos que tener así referencia para este examen. La guía, ya sabemos que tenía los fundamentos, el ambiente de proyecto, el entorno de proyectos, lo tenía como algo muy contexto, pero ahorita es los dominios y las áreas de conocimiento que pues ya sabemos de integración, alcance, tiempo, costos, bueno, calidad, comunicaciones, stakeholders, riesgos, se me escapa, adquisiciones. ¿Ok? Y el rol del PM. Entonces ya entendimos que ese rol de PM ya está, digámoslo así, ya está relacionado con los dominios. O sea, casi que los dominios me están dando el rol y las capacidades, las competencias que voy a tener. Entonces veamos un poco los grupos de procesos. Ya sabemos que tenemos todavía grupos de procesos de inicio, de monitoreo, control, planificación, ejecución, cierre. Así es como interactúan, pero ahorita los dominios son transversales a esto. O sea, los dominios son mis capacidades de gerente para administrar proyectos con los grupos de proceso en ambientes híbridos, con ambientes tradicionales o en ambientes ágiles. Son esos, digamos, tres clasificaciones. En híbridos, tradicionales o ágiles. Y finalmente, pues yo soy un líder de transformación o líder de transformación, no tanto hablamos de transformación digital, sino de transformar proyectos en realidades y transformación organizacional, porque con los proyectos estamos realizando esos cambios estratégicos y de dirección de la organización. Y por supuesto, dentro de ellas están relacionadas todas las áreas de conocimiento. Entonces, vamos a empezar a ver ese match de procesos versus los dominios. Y allí es donde está la clave, porque acuérdense que cada dominio, según el ECO, tiene las tareas y los facilitadores. Entonces vamos a empezar a ver cómo es esa relación, cómo quedó esas relaciones entre ambas. Y eso es lo que vamos a estar repasando un poco en estas sesiones del cambio de la actualización. ¿Vale? Ya lo demás es estudiar el Penguin, estudiar procesos y simular. Tenemos que entonces ya tener esas tres fases de simulación: dominios, grupos de proceso, áreas de conocimiento. Bien, entonces aquí ahora sí me detengo un poco para que empezamos a explicar esto y luego abrimos unos ejercicios y volvemos a repasar simulaciones. Entonces, en el tema de dominios, ya sabemos que tenemos los dominios de personas, dominios de procesos, dominios de entorno empresarial. En el dominio de personas, es el 42% de las preguntas, digamos, de las preguntas se enfocan en eso, entre 50 y 50, entre ágil y lo otro, el 42 va a ser de personas, el 50 de procesos y el 8 de entorno empresarial. Eh, Sabemos que tenemos que seguir estudiando los 49 procesos del PMBOK, ese mapa del PMBOK 6, la guía ágil, entonces todos los conceptos ágiles que trae la guía, que menciona la guía en general. Entonces ahí el libro de Pablo nos va a dar buen punto de referencia también para estudiarlo rápido, para hacerlo mucho más rápido, más dirigible. Y lo que es la guía del ECO, el ECO del PMI, que nos trae los 133 facilitadores entre estos dominios. ¿Ok? Entonces, en lo que es personas, tenemos 14 tareas. Ojo aquí, porque aquí es donde tenemos que empezar pues voy a decirlo así, memorizar o contextualizar y aprender definitivamente las tareas y los habilitadores. Entonces tenemos 14 tareas y entre todos tenemos 53 habilitadores en el tema de personas. Personas se refiere a todo lo que es liderazgo, desarrollar equipos de alto rendimiento, equipos de alta, digamos, sí, competencia, alta ejecución de resultados. Eh, nos, Todo el tema de comunicaciones y compromisos con las partes interesadas, todo el tema de planificación y negociación de acuerdos, entonces todas las habilidades de acuerdos y negociación, porque es lo que mantiene todo el tiempo en ese manejo de personas. ¿Sí? Y, eh, y luego tenemos procesos. En procesos vamos a tener 17 tareas, 65 habilitadores. ¿Ok? Entonces allí es donde ya en procesos sí, este sí se relaciona más directo con todos los procesos
en general de las áreas de conocimiento y los grupos de procesos para el tema de la gestión del proyecto, participación de las partes interesadas, la integración y confección. Tailoring es un término que se usa mucho en el tema de la adaptación. Tailoring realmente es un término que no es fácil traducir, pero realmente se dice de adoptar, de esa adaptación, de esa transformación, de ese, digámoslo así, de ese cambio interno, ¿sí? Entonces, el concepto tailoring ya es el concepto de cómo se integra todas estas partes, cómo se asocian todas estas partes para que funcionen, para que realmente trabajemos en conciencia dentro de una gestión de proyectos. Aquí se evalúa, planifica y selecciona las influencias del proyecto para obtener los resultados. Entonces, ya procesos de cómo se gestionan esos procesos. ¿Sí? Ya. Muy bien. Y por último tendremos el entorno, que ya es el entorno de negocios, que todo el ambiente de negocios. Y ese solo tendríamos 4 tareas y 19 habilitadores, que se enfoca más hacia el valor hacia el negocio, el beneficio hacia el negocio, cumplimiento, los influencers empresariales. Mire qué interesante estos términos que ya nos empiezan a hablar desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de la estrategia de negocio. Influencers empresariales son aquellos que obviamente tienen ese dominio. Entonces, la idea es que nos están diciendo, oye, tienen que ser influyentes, ustedes también tienen que ser parte de esa influencia, porque nosotros muchas veces tenemos muchos proyectos estratégicos y eso genera cierta influencia empresarial, cierta influencia en eso. O sea, tenemos de saber de mi modelo de negocio y saber de cómo impactar esos cambios organizacionales, y eso tiene que ver con la siguiente, gestión de cambio organizacional, ¿vale? Un segundo, por favor. Ya. Bueno, entonces, siendo así, vamos a empezar a hacer un pequeño ejercicio para que lo empecemos a trabajar. Bueno, hagamos este primer ejercicio. Para eso, quiero que hagamos lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. A ver. Bueno, yo aquí compartí un mural. Este nos va a servir como de plataforma para hacer nuestros ejercicios. Voy a compartirles aquí. Voy a crear 2 grupos. 2 grupitos aquí rápidos para que ustedes hagan un pequeño ejercicio. Y aquí voy a compartirles el link. Ok, copiar link. Aquí les comparto el link. Por favor, intenten ingresar. No, creo que algunos puede que les pida clave. Crear un usuario, pero en la mayoría no, solo les pide el email y ya pueden entrar. Así que no hay problema. Listo, creo que ya están entrando. ¿Quién ingresó ya? Por aquí tengo, creo que es como, ¿qué es esto? Es una carita de... Aquí hay como un shark, un tiburón. Aquí hay como un cangrejito, creo que es. ¿Quién más entró por aquí? Egna, estás como un buito. Egna está como y este es como un león. Un león de mar. Ya, un león de mar, qué chévere. Listo. Entonces, para eso, vamos a hacer ahorita un ejercicio acá en grupos. Voy a crear 2 grupos, ¿listo? Donde ustedes, pues, en sala se van a reunir. El grupo 1 va a ser Andrea, Astrid y José. ¿Ok? Ojalá José pueda hablar y participar, que no te he escuchado. El grupo 1 es
Andrea, Astrid y José. Y el grupo 2 crea María y Egna. Ojalá ahí puedan chatear o hablarse allí con su micrófono. ¿Cuál es la idea de la tarea? La idea de la tarea del ejercicio es que aquí vamos a tener unos escenarios. Ah, pero no les he dado algo. En un segundito yo les muestro acá antes de que sigan allí. Y es lo siguiente. Me estaba olvidando esto. Ok, en el dominio personas hay unas habilidades y unos atributos. Entonces, pues obviamente yo creo que muchos de ustedes lo han escuchado y lo saben y lo trabajan, que es la escucha activa, liderazgo adaptativo, el coaching, la mentoría, colaboración, resolución de conflictos, inteligencia emocional, facilitador, negociación, toma de decisiones, construcción y confianza, integridad, sistemas de reconocimiento y premios, evaluación de personas. Entonces, todas esas habilidades y atributos son las que un PM debe tener, ¿ok? Para que les quede fácil, voy a copiar aquí esta presentación y se las... A ver, que no me aparece. Ya, aquí voy a copiarles esto. Listo, aquí. Y se las voy a copiar ahora entonces en Mural para que las tengan aquí presentes. Voy a copiarlas aquí a un ladito. Mural, ok. Por aquí está. Y al otro grupo las copio por aquí también. Mural, ¿listo? Entonces el primer ejercicio, de acuerdo a esas habilidades, quiero que ustedes primero miren cada uno de estos escenarios. Y este es el ejemplo. Entonces el primer ejemplo que les doy es el siguiente. Es el siguiente. Entonces, cada uno de estos es el escenario. Está la actividad. Entonces, ojo aquí. Miren que noten algo. Aquí nos hablan del escenario y luego nos hablan de la actividad que se hace para este escenario. Entonces, ¿qué habilidades necesita usted como gerente de proyectos para resolver la actividad de acuerdo al escenario? Te necesito que en grupos ustedes discutan de acuerdo a esas habilidades que están allí. Si ven otras adicionales, está bien, las pueden agregar, pero básense en un poquito en las que están allí, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en la primera, se construirá un nuevo centro de transporte masivo cerca de un paso elevado de la autopista existente. La actividad va a ser reunión pública para obtener comentarios de la comunidad. Y las habilidades necesarias va a ser escucha activa, porque hay que escuchar a las comunidades, la negociación, hay que negociar con varios stakeholders, tema social, impacto social, integridad personal y el tema de la construcción de confianza. Hay que generar confianza con esas comunidades para poder desarrollar esta reunión pública y poder en esta actividad ser muy clave y dirigente a la hora de resolver cualquier conflicto o escenario, resolver la actividad. ¿Estamos claros hasta allí la idea? ¿Sí? Entonces, el objetivo es leer el escenario, leer la actividad y en la habilidad necesaria colocar la que corresponde acorde al cuadrito que está en los dominios de personas que nos presentaste en blanco, ¿cierto? Correcto. Correcto. Entonces, bueno, ahorita sí, me voy al mural. En el mural van a colocar posits, pues con las ideas, con las habilidades necesarias que ustedes consideren para resolver en esta actividad. ¿Ok? Aquí ya estamos ejerciendo el dominio. Eso se llama el dominio personas. Dominio personas son todas las competencias, actividades, facilitadores que van a permitir desarrollar estas actividades dentro de un proyecto. Eso es algo que ya veíamos, que ya lo hacíamos en proyectos, bien o mal, pero lo hacíamos. Entonces ahorita ya está en contexto con el PMI. Bueno, hagamos el ejercicio y vamos a ver cómo nos va en esta primera etapa. Voy a dar 15 minutos. Igual voy revisando, ustedes pueden alzar la mano, me pueden llamar dentro de los salones y listo. A ver. Ok, listo.
Ya está. Entonces, vamos con los grupos y empezamos ya. Tenemos 15 minutos para que ustedes hagan su lluvia de ideas. Vamos a revisar el ejercicio. Está el grupo 1, grupo 2. Vamos a ver entonces qué alcanzaron a desarrollar, qué habilidades, qué competencias. En el grupo 1, estamos en el dominio personas, ¿no? Entonces, para un nuevo equipo se reúne para descomponer el alcance definitivo. O sea, están hablando de que un equipo está definiendo un alcance. La actividad reunión de lluvia de ideas para crear la WS, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que tener claro? El escucha activa, muy bien. Colaboración, sí. Toma de decisiones, sí, sí, porque seguramente allí pues tienen que tomar decisiones y no se van a quedar allí enfrascados. Construir y desarrollar equipos. Bueno, construir puede ser, hay que verlo de cierta óptica, pero sí puede ayudar. ¿Algún otro que ustedes, por ejemplo, el facilitador podría ser también allí, podría estar allí? Y negociación. Muchas veces negociación en la WS es clave porque tienen que negociar un paquete de trabajo, un hito, una actividad, podría estar allí dentro de este proceso, ¿ok? Entonces, muy bien por ese lado. Vamos a ver el grupo 2. En el grupo 2, escucha activa, facilitador, sí. Construir, desarrollar equipos y toma de decisiones. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Y podría agregarse negociación. Muy bien allí. Vamos a ver la siguiente. Desde acá, el equipo está analizando historias para el próximo lanzamiento. Reunión de análisis y estimación de historias, ¿sí? O datos históricos, pues se podría interpretar. Escucha activa, colaboración, negociación, toma de decisiones. Por ejemplo, aquí, como son estimación, análisis, también se puede evaluar personas y el equipo, porque estamos hablando de estimaciones, de análisis históricos, entonces puede ser que necesitamos ver comportamientos, etcétera, con respecto al equipo. Listo, el resto está, me parece que está muy coherente. Y en la parte de arriba, escucha activa, facilitador, construir confianza. Muy bien. Ajá. Construir confianza. Grupos de interés le preocupa, un grupo de interés, de interesados, le preocupa que la implementación de nuevo producto ralentice su trabajo en el grupo, en el curso. Ok. Sí, ese es. Soporte base posterior a la capacitación durante la transición del producto. O sea, vamos a dar un soporte base, como dar una asistencia, un soporte posterior a la capacitación durante la transición del producto. O sea, vamos a estar allí de apoyo, de ayuda. Entonces hay que construir confianza. Muy bien, hay que ser facilitador. Muy bien. Inteligencia emocional. Qué bien, qué bien. Esa parte porque obviamente es como en esas salidas de a veces de productos, de proyectos, donde hay tensión, hay estrés, etcétera. El tema de la inteligencia emocional creo que aplica muy bien allí. Sistema de reconocimientos también, eso es una salida, colaboración, facilitación y negociación. Muy bien esa parte. Miremos acá, facilitar colaboración, construir confianza, integridad también tiene que ver con esto. La confianza es algo que se construye bastante, inteligencia emocional también tiene que ver allí, y negociación. Súper bien. Contratación para una adquisición con un nuevo y único proveedor. Personalizar un contrato estándar con el vendedor. Negociación, perfecto, negociación. Construir confianza e integridad, perfecto. Construir confianza. Podría, incluso puede ser escucha activa también, podría ser de escucha, aunque bueno, no, más bien puede llegar a pasar resolución de conflicto, ¿no? Conflicto no necesariamente son temas negativos, a veces conflicto puede ser un tema de una interpretación mal de una cotización, algo de ese estilo, podría llegar a pasar allí. Y bueno, no, me parece que está muy bien por este lado. Y por el lado acá, toma decisiones, sí, negociación, construir confianza y resolución de conflictos. Perfecto. Bueno, ¿qué nos enseña este ejercicio? ¿Qué opinión tienen de este ejercicio?
¿Y qué nos da a entender con relación al dominio personas? Lo que dice al comienzo está muy enfocada a la vida real, a lo que se vive día a día, de lo que se enfrenta un gerente de proyecto que ya debe tener muy claro y que realmente estos son como en gran parte esas habilidades blandas que debe tener sí o sí. Exacto. Súper bien. Muy bien, Astrid. De hecho, si lo interpretamos como dominio, es como mi maestría, mi habilidad, mi competencia. Es una competencia a la hora de tomar decisiones, de desarrollar. Y entonces, miren que lo interesante también del ejercicio es que cómo nos relaciona actividades de la AWS, que son procesos, con el dominio. O sea que por eso es transversal a todo. Por eso los dominios vienen siendo, sí, totalmente un dominio, pues, digámoslo así, integral a todos los demás grupos de procesos del PMBOK. O sea, viene encerrando todo porque son mis competencias y habilidades de gestión para gestionar todos esos procesos y técnicas y herramientas con el PMI, sea ágiles o sea predictivas. Entonces también es clave. ¿Listo? ¿Algún otro entendimiento? ¿Otra conclusión? Hola, ¿ninguno? Bueno, importante que me vayan diciendo, no sé, Egna o María, si quieren lo chatean. Considero que como en parte lo que indicaban ahora, creería que eso hace parte del agilismo, ya no solamente es la técnica, sino también las habilidades con las cuales nosotros gestionamos nuestros equipos orientados a los escenarios que en el día a día se nos presentan. Entonces, si tenemos estas habilidades, digamos, las duras y las blandas también de alguna manera como equiparadas, pues vamos a poder tener un resultado que realmente pues vamos a tener de acuerdo a lo que establecimos. Entonces, creo que definitivamente las habilidades blandas son un punto clave en el desarrollo de inicio a final del proyecto. Ok, de acuerdo. ¿Listo? Eh, y bueno, ya sabemos entonces que como dominio no es algo pues ni complejo, ya vieron que es un poco manejable, es más que estar en contexto lo que venimos repasando para poder resolver ese tipo de preguntas. Bueno, muy bien con respecto a esto. Bueno, ahora intencionalmente vamos a repasar un poco también, vamos a empezar a ver lo transversal a el tema de el resto de contextos del proyecto. Un segundo acá, ok. Entonces veamos un poco otros conceptos. En el tema de entorno, el dominio de entorno, está todo lo que es valor al negocio, proyectos que hacen posible crecimiento, está todo el tema de qué es un proyecto y qué es la gestión de proyectos. Entonces, como gestión de proyectos, entendemos que ya es la capacidad de dominios para gestionar, o sea, dominios refiérase a todas esas habilidades, competencias, conocimiento, técnicas y herramientas, etcétera, para gestionar y dar un resultado. Y un proyecto sencillamente sigue siendo temporal, sigue siendo un resultado único y sigue siendo algo que impulsa a las organizaciones a mejorar y a cambiar y a generar ese valor de negocio. ¿Ok? Y hablamos de ese concepto de valor de negocio, que eso es parte de la estrategia. Cuando vamos un poquito más adelante el dominio de entorno de negocio, hablaremos un poco más del tema del valor, pero valor sencillamente es lo que hace que el negocio definitivamente crezca, el negocio tenga esos retos de avanzar, de salir adelante, de salir en los desafíos. Muchos de los proyectos del año pasado era transformación digital o transformar, por ejemplo, que trabajaran en remoto. Entonces, muchos de los proyectos se volvieron un desafío. Era algo que tenían que hacerlo sí o sí ya para poder continuar la operación. Entonces, eso es generar valor. Eso es entender cómo actuar rápido para que el negocio funcione de la mejor forma. Entonces,
siempre hablamos perdón, de la visión, misión, objetivos y estrategia. Esto en cuanto a organización. Pero ojo allí, cuando hablamos del dominio personas, también hablamos de la misión y visión del equipo. Entonces, una de las cosas que nos van a mencionar allí en el dominio personas es cómo construir un equipo, cómo desarrollar un equipo de éxito. Y créeme que esa es una de las competencias, habilidades y experiencias que debemos de tener todos a la hora de desarrollar equipos. Muchas veces los equipos sencillamente te asignan, tú eres el jefe de ellos o el gerente de ellos y ya está. Y el tema es las personalidades, sus capacidades, cómo hacer de que este equipo funcione y nos dé resultados. Entonces allí es donde necesitamos saber construir equipos, el escucha, todas estas habilidades y competencias para que ese equipo definitivamente tenga esa empatía y empiece a generar los resultados que queremos. Y si no, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si alguno de ellos son resistentes? ¿No te imaginas? Por ejemplo, yo he tenido proyectos ahorita con gobierno y, y definitivamente, bueno, hay gente que quiere hacer las cosas y quiere salir adelante, etcétera, quiere mejorar sus procesos, ayudar, etcétera. O sea, en positivo, pero también hay gente que lo ve como resistente, como que más trabajo, como que porque me toca a mí, si ya me voy a jubilar, o esto no es de la parte política, entonces seguramente no. Entonces hay intereses muy particulares y la pregunta es cómo yo logro gestionar todos esos, como intereses y esa empatía con ellos y cómo logro que ellos definitivamente no se vuelvan conflictivos a la hora de gestionar. Entonces, de eso se trata. Entonces, aquí tenemos lo que es el portafolio. Normalmente el portafolio son inversiones a la hora de gestionar los proyectos. Los programas y los proyectos pues siguen siendo debajo de esas inversiones, ¿cierto? Al final de esto lo que se tiene que traducir en retornos de beneficios de negocio, de valor de negocio. Y por acá hay una operación de negocio y una selección de oportunidades que al final esto se inicia todo con un caso de negocio. Entonces, otra de las cosas que nos hacen énfasis es cómo se inician los negocios. ¿Qué se origina hoy? Un negocio no solamente es caso de negocio, sino que hoy se puede originar por una necesidad, una demanda de mercado, se puede originar por un tema de exigencia de de un tema regulatorio. O sea, hay varias formas de iniciar un proyecto o un programa y generar un tipo de inversión para poder realizarlo. Entonces, cualquiera que sea, yo debo estar consciente de cuáles son esas iniciativas, cómo se origina un proyecto. Y eso también pueden ser algunas preguntas de iniciación o algunas preguntas que nos puedan hacer a la hora de iniciar un proyecto. ¿Y qué habilidades y competencias debo tener para eso, no? Para también saber decir no cuando un proyecto ya sabemos que no cumple la expectativa de negocio o que puede estar en contra de y solamente en un interés particular. Entonces también habilidades de dominio en procesos, habilidades de dominio en personas y habilidades de dominio en estrategia para entender qué debo decir seguramente no a un proyecto. Entonces, estos normalmente lo vemos, aquí lo estoy repasando, que es todo el contexto de las fases del proyecto, cuando identificamos una oportunidad, cuando nace una oportunidad, cuando se selecciona la alternativa y cuando se define el proyecto y cuando simplemente se opera, ¿no? Normalmente el gerente de proyectos, si hablamos desde el punto de vista, seguimos hablando del punto de vista, digamos, de PMI, pues aquí está este famoso PMBOK, o sea, aquí es donde participa el gerente de proyectos, digamos que aquí de forma directa, cuando ya se da a él como no, se nombra como gerente de proyectos, es aquí donde él empieza con sus dominios y sus procesos y sus competencias a gestionar esto. Sin embargo, no significa que en estas áreas no se gerencien. Aquí pueden existir otros gerentes de proyecto haciendo solo el tema de identificación, otros gestores, y esto se puede ver como un proyecto. Aquí pueden haber otro, ¿cierto? Y esto se puede ver como un proyecto. Y aquí incluso puede haber ya un gestor de operaciones que es el que recibe y el gestor de proyecto le entrega para que esto realmente se dé. Y hoy se habla de que esto ya no se cierra aquí, sino que o sea, no solamente se cierra como proyecto, sino que también se mide cómo fue el plan de beneficio a lo largo de ese producto o ese entregable. Entonces, también hoy por hoy
existe algo que se llama el plan de beneficios, que creo que está aquí, eso. Y este plan de beneficio, este sí tiene, aunque nace aquí, tiene una vida más larga. Este tiene un ciclo un poco más largo para entender si este proyecto, producto, está entregable como proyecto, definitivamente dio retorno o no dio retorno, generó valor o no generó valor, ¿ok? Pero eso no significa que al final se da, también se puede ir midiendo ese valor en las diferentes etapas del proyecto. Entonces, yo como gerente de proyecto debo garantizar, hoy por hoy se está exigiendo más, por eso el tema híbrido es clave, porque el tema híbrido nos está dando a entender de que los proyectos pueden tener esos pequeños MPVs o sprints, bueno, tanto sprint como MPVs, productos mínimos viables, o PMV, productos mínimos viables, en las diferentes etapas como entregas de producto que funcionan, que son funcionables y que son de validación para esos proyectos. No, todavía el 90% de los proyectos siguen siendo tradicional. Hoy sé que todo el mundo habla de ágil y todo, pero no, pues muchos de los proyectos en el mundo siguen siendo tradicionales, o sea, no es que se haya acabado. Lo que pasa es que casi que se volvió una moda el ágil, pero no significa que los proyectos todos ya sean ágiles o tengan que serlo. Sí podemos hacer prácticas ágiles y en algunos proyectos eso se le llama híbrido. Entonces, cuando tengo esta claridad, de hecho es parte de mi dominio de procesos. El dominio de procesos me enseña que yo debo de entender y ayudar a definir o definir cuál es el método de trabajo, cuál es el mejor método. Hay que definirlo. Entonces, uno de los dominios de procesos me indica que yo tener las habilidades y competencias para saber si es híbrido o no es híbrido, si es predictivo y mejor, o si con ágil lo puedo resolver mejor. Entonces, ya se nos da esa responsabilidad. Entonces, esos dominios nos están dando más arquitectura de decisión de nivel, porque entiendo la organización, entiendo cómo le puede ayudar a la organización a plantear mejor un proyecto. Entonces, posiblemente estos gestores, que si también son PM, los que están acá arriba, estos que están acá, pues deben de saber de esos dominios también, deben de entender esos dominios para seleccionar una buena oportunidad y la buena alternativa para que el proyecto se apruebe. Entonces, así vamos entendiendo esto, ¿no? Existen proyectos de gobierno que hoy por hoy con el BID, con el banco, este banco, siempre me olvida la I. Aclaro un momentico. El BID. Banco Interamericano de Desarrollo. Es Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, el Banco Interamericano de Desarrollo fue uno de los que más impulsó este concepto de marco lógico y hoy por hoy esto se ha disparado muchísimo, sobre todo, pues por lo menos acá en Colombia, porque ahorita ya se habla de PM4R, que esto es como muy similar a PMI, pero te plantea de acá, del marco lógico, desde la iniciativa social para proyectos de gobierno sociales. Entonces, porque esto también nos da una estructura interesante de formulación del proyecto en esta etapa. Entonces, esto que está acá, ¿sí? Se puede resolver con esto, con estos otros métodos. Y no significa que sean competentes, sencillamente pueden ser integrales. Y yo como dominio de procesos debo saber qué usar de ese ambiente. ¿Sí? No es casarnos con un framework, sino entender cómo los puedo sincronizar. Hoy por hoy se piden a muchos PMs que también tengan este PM4R. Y aquí salen metodologías como marco lógico. ¿Algún tipo de experiencia ustedes tienen con marco lógico? No es pregunta de examen, ¿no? PMI creo que nunca lo ha mencionado así, pero les pregunto, ¿han tenido experiencia con marco lógico? No, de mi parte no, No. ya más como a nivel académico. Ok. ¿Algún otro? ¿Ninguno? Ay, Ok. Bueno, marco lógico es un método, que lo voy a decir así rápido, que comenzó a usar este Banco Interamericano de Desarrollo con Naciones Unidas, con ONGs, etcétera, y empezaron a entender que esta metodología
pues fue más útil para desarrollar proyectos sociales, ¿ok? Proyectos de gobierno. Y fue muy útil porque desde el inicio que creaban una gestión de stakeholders. Entonces ellos manejaron mucho el tema de stakeholders, de entender cómo desde allí nacen lo que necesitamos resolver para que al final estemos dándole valor a estos stakeholders. Entonces eso fue exitoso y hoy por hoy pues todos los gobiernos, casi que todo por ley, por lo menos en Colombia, si usted quiere un proyecto de gobierno, un proyecto para conseguir recursos, eh, tiene que plantearse como un marco lógico. O sea, ya es una obligación hacerlo así y está bien. Y entonces de esa forma con cualquier institución de gobierno. Entonces, de aquí salen muchos proyectos. Por eso se ha demandado mucho el PMP. Porque la profesión de PMP, sobre todo con temas de licitaciones, gobiernos, pues se han planteado con marco lógico, así consiguen recursos internacionales o recursos locales, etcétera, de gobierno, y ahí ya nacen proyectos que cuando nacen ya necesitan a alguien que sea un PMP que regule y haga que este marco lógico funcione a través de metodologías como PMI. Hoy por hoy ya están integrando este PM4R, entonces ya hay que saber un poquito de PMI y prácticamente PM4R es casi como la copia de PMI, pero adaptada a gobierno, ¿sí? O a proyectos sociales de gobierno. Entonces, eso está pasando, entonces también nos interesa un poco entender un poco cómo funciona esto. Ve, Bien. Ernei, si es una copiecita de PMI, ¿cuál es la diferencia entre sí PMI? O sea, entendí que el énfasis lo hace en la identificación del stakeholder, pero ¿es porque ese es como un módulo previo o es porque el énfasis lo hacen en el objetivo, en la necesidad? O, Bueno, aunque realmente casi que el PMP pues también dice más o menos lo mismo, ¿no? sí y no. Acuérdate que el PMP, como lo han planteado hasta ahora, es una ejecución realmente. El PMP es una ejecución. O sea, el PMP es ya, cuando usted nombra a un gerente de proyectos es porque ya va a construir el edificio. Pero si usted antes de construir el edificio, se tuvo que haber hecho un estudio, alguien lo vendió el proyecto, o sea, se hicieron todas estas fases, identificación de la oportunidad y selección de alternativas. ¿Sí? Esto también se puede hacer con PMI, pero las macrofases de un proyecto es donde nace el proyecto, ¿sí? Y donde se formula el proyecto y donde se valida el proyecto, se justifica el proyecto y luego de que ya se justificó, hay plata para eso y funciona, sabemos que puede funcionar, entonces ahí es donde se nombra, se da el presupuesto para construir el edificio, ¿sí? Entonces, voy a separarlo siempre en el ciclo de un proyecto. En realidad son tres fases. Voy a pintarlas aquí. Aquí están. Que la formulación, le llamamos esto, le podemos llamar formulación. ¿Listo? ¿Sí? Esta es la ejecución. Y este ya es la entrega o la transición a operación. ¿Listo? Normalmente la gerencia, cuando nosotros nos nombran en PMI, en PMBOK, es cómo gestionar una ejecución, cómo hacer realidad un proyecto. ¿Sí? Sea o un entregable, que es un proyecto, ¿no? Entonces, eso es lo que nos enseña, siempre nos enseña el PMBOK, cómo iniciar, cómo planear, cómo ejecutar, cómo controlar y cómo cerrar. ¿Listo? Paro hasta allí. Hasta allí es claro, Andrea. Sí, señor, bastante claro. Entonces, este PM4 esto es algo que PMI es bueno para la gestión de la ejecución, pero PMI no se enfoca en todo el ciclo. Esa es una, digamos, entre comillas, no desventaja, digamos que él solo se enfocó a gestionar el proyecto, PMI, ¿sí? Con el PMBOK. Pero Prince, por ejemplo, Prince sí tiene más de formulación, sí tiene más de caso de negocio, sí tiene más desde atrás, un poquito más desde atrás. Entonces, por ejemplo, para mí, Prince es un poco más completo a la hora de gestión.
tiene más el ciclo, más claro el ciclo. Pero Prince es muy, muy europeo, es uno de los que más se vende, incluso se vende más que PMI. Pero para Latinoamérica, digamos que PMI es de los que más se ha vendido. O sea, en Latinoamérica el que gana es PMI, pero a nivel mundial el Prince es más fuerte. ¿Ok? Digamos en cuanto a números. Y hay otros, y este salió que se llama PM4. PM4 lo generó el BID, porque el BID decía, ok, es que PMI me ayuda a la gestión, está bien, me gusta, pero es que nosotros somos muy marco lógico. Entonces, marco lógico es otro método que les permite a ellos formular proyectos sociales. Entonces, va mucho más hacia lo social, a una gestión de proyectos sociales. Sociales son todos los de gobierno, vías, educación, salud. Entonces, todo eso tiene que ver, obviamente se puede gestionar también con PMI, pero es que eh, eh, PM4 te da más herramientas desde el punto de vista social, desde el punto de vista alineado hacia, sí, hacia ese impacto social y ese manejo de stakeholders desde antes. Entonces, no es que se compitan, sino que pues se usan. Si yo soy gerente de proyectos y el día de mañana me ponen un proyecto social, pues yo gestiono también con PMI, le saco las herramientas que necesito, cojo las de PM4 que necesito y empiezo a gestionar el proyecto. ¿Ok? Esa es la parte de dominios que nosotros debemos de tener. Yo debo saber, yo siempre a veces lo digo como los bailes, ¿no? Si te encanta bailar, al final usted baila no solamente una pieza ni un solo estilo, a usted le gusta bailar ya champeta, salsa, y si le ponen a bailar, pues no sé si reggaetón se baile mucho, pero lo que sea, pues lo baila. O sea, al final empezás a desarrollar unas habilidades que te permiten ser flexible para gestionar cualquier otra de su misma especie, o sea, proyectos. Entonces, este OPM4 empezó a ser fuerte y el gobierno lo está exigiendo. O sea, cuando ya son proyectos de regalías, por ejemplo, proyectos de gobierno, proyectos que involucran el BID, entonces ya te piden ya no solamente, además también comercialmente, también yo creo que lo hicieron para eso, para competir con un PMP, y dijeron, ok, todo se lo está llevando PMP, pues saquemos la nuestra y pues certifiquemos nosotros. O sea, sí, entonces el BID sacó su propio método basados en esas otras y este ya es el que es. Y si uno lo va a estudiar, casi que es lo mismo. Pues al final uno que ya entiende más de proyectos, al final uno comienza, esto es casi lo mismo, maneja stakeholders, maneja obviamente planes, tiempo, costo y alcance, etcétera, etcétera, pero no maneja mucho el ágil. Entonces, por ejemplo, en PM4 yo creería que le falta integrar esa parte ágil porque todavía no la ve necesaria en proyectos de gobierno. Yo por lo menos sí mezclo ya en proyectos de gobierno, ya estoy mezclando o intencionando esa mezcla ágil, híbrida. Entonces, eso está pasando, un poquito de esto, para que entiendan ustedes, al final somos gestores de proyectos, chicos, no somos PMI, no es una marca, nuestra pasión es más gestión de proyectos más que una marca específica. O sea que si hoy por hoy bailo Pembroke, pues mañana bailaré Prince y puedo bailar fácilmente PM4 y puedo entrar, ¿sí me entienden? De eso se trata, puedo empezar a entender este mundo de gestión de proyectos y al final lograr que al final los dueños de negocio no le interesa a usted cómo lo haga y con qué lo haga, sino que lo haga. Eso es lo que al final importa. Si usted sabe gerenciar y no necesita tener todo esto, pero sabe dar resultados, yo creo que es al primero que contrata. ¿Listo? Bueno, aquí, un segundito, ¿cómo borro esto? Ok. Ya, bueno, hasta allí es claro entonces el marco dentro de este proceso. Me encanta esta porque es que visualizo ya todos, como ver la matriz de la gestión. eh, eh, Sencilla, pues obviamente puede tener más cosas, pero verlas de todo punto de vista. Al final, todo esto apunta al valor al negocio, a que aumentemos valor al negocio. Entonces, si yo entiendo esto, de hecho, cuando yo consulto, siempre me tengo que ubicar aquí. O sea, a veces me llaman en un proyecto cuando ya está en implementación. Entonces me ubico acá y digo, ok, ya sé qué hay que hacer, entonces hay que meterle ficha para que esta ejecución salga lo mejor posible.
A veces incluso me llaman cuando están en operación, ya el proyecto ya está entregado, está ahí, pero también necesita manejo de stakeholders, cierres, hacer control. Entonces también lo puedo coger ya cuando está casi en operación y que necesita mantención o mejorarlo para salir. A veces me llaman cuando tienen ideas, solo es una idea. Entonces también yo ya utilizo las herramientas, sea de PMI, Ágil y otras herramientas para entender cómo formular mejor ese proyecto. Entonces hago un proyecto, un pequeño proyecto de formulación para entender esa iniciativa. Y esto lo puedo hacer con PMI o con el PMBOK. ¿Ok? Entonces, así es que comenzamos a jugar. Ah, no, ya hay varias alternativas, pero necesitamos saber cómo elegir cuál puede ser la mejor. Entonces, también utilizo herramientas y la hago acá. Entonces, donde quiera que esté la fase, yo me tengo que ubicar para saber qué hay que hacer. A veces, a veces sí me ha pasado. A veces me ha pasado que llaman para un proyecto que dice que hay que hacerlo ya. Y es como decir, hay que construir ese edificio ya en esa esquina. Y yo pregunto, ¿ya hicieron estudios, no sé, estudios ambientales, estudios sociales, estudios de sitio, de construcción, qué sé yo, y los permisos los tienen? No, ¿cómo así? ¿Eso hay que hacerlo? Es que para eso lo estoy contratando a usted. Ah, entonces, espera un momento. Entonces, yo no le puedo construir el edificio. Podemos ir diseñando cosas, planos y todo con construcción, pero hasta que no tengamos claro esa formulación, esos permisos de que eso es viable, no podemos empezar a pegar ladrillos. ¿Ya me están entendiendo? De una, esa es la parte de dominio que nos hablan ahorita el PMI, que al final eso ya lo veníamos haciendo, pero ya pues en esta estructura. Entonces, es tener ese contexto de cómo tomar esas decisiones y cómo asesorar, porque veo cantidad de proyectos. Ese es un ejemplo. En tecnología, ni se diga. Hay que instalar esto ya. Claro, en tecnología puede a veces ser instalarlo, sí, pero ya usted entendió el impacto en el negocio. Doy un ejemplo sencillo. Hace muchos años, bueno, no sé si muchos, estaba el tema de Open Project. ¿Lo escucharon? Open Project, que era gratuito. Es gratuito. Sí. Y una compañía X, ¿cuál? Bueno, eso El pasó. Open Project. Ujú. No, bueno, Open Project, pero perdón, Open Office, Open Office. Ah, ya, el OpenOffice sí es la suite gratuita. Una suite que era gratuita, todavía está. La misma de Microsoft Office, pero gratuita. Sí. Y una Sí. compañía decidió así, es que, eso es gratis, sí, nos bajamos los costos de licencia, sí, un resto de costos. No, entonces hagámosle al otro día ya, montemos eso. Y empezaron a desmontar el Office y a montar el Open Office. Y no, claro, la operación se volvió un caos, la gente los Excel y las fórmulas no sabían que tenían Excel con cantidad de fórmulas, que eso no migró. Entonces, esas son cosas que uno dice, ¿cómo se lanzan? Eso es un proyecto sencillo, que es pues se podría decir un cambio de plataforma, ¿no? Y en el caso de la ofimática, dañó toda la operación del negocio. Ese negocio era logística y despachaban, importaban aquí y importaban desde afuera y en Colombia distribuían, o sea, un tema de logística. Eso se pegó una frenada en una semana, ¿ok? Frenó el negocio y esas pláticas que se iban a ahorrar en licencia, que a lo mejor voy a dar una cifra cualquiera, eran 15 millones o 20 millones, terminaron en pérdidas en una semana de más de 80 o 100 millones. ¿Me explico? Entonces, esas son las cosas que nosotros como gerentes de proyecto tenemos que tener en contexto, saber dónde me ubico. No me pueden decir ejecute ya. Yo tengo que preguntar siempre, venga, muéstrame un poquito esto, o deme claridad en esto y en esto. No, es que yo lo contraté para que construya ladrillos, sí señor, pero no puedo tengo que tener la otra información. Si no, yo no le quiero quedar mal a usted. Entonces, al fin, eso también es la habilidad de negociación, la habilidad de resolver el conflicto para asesorar, porque es que muchos directivos gerentes creen que esto se hace ya. Eso me lo sé con muchos proyectos y hay cantidad de compañías que entre más grande, créame que es más complejo hacer cualquier cosa.
Entonces, que una ARP o montar un sistema, montar el portal web de una compañía. Puede ser aparentemente fácil, pero cuando vamos a ver tiene cantidad de variables que uno dice, wow. Y al final lo que queremos es que el proyecto realmente salga adelante y no que se nos quejen los usuarios, otra vez en este caso sistemas, o otra vez los gerentes de proyecto, etc. Entonces, bueno, de eso se trata. Ya estamos en contexto con eso y por eso hoy por hoy, pues en el examen nos van a colocar estos escenarios para precisamente solucionar. Bueno, continuemos acá. Obviamente siempre, siempre, chicos, antes de cualquier proyecto, vayan, sepan qué recursos tienen, prepárense, que no nos pase algo así, algo complejo. Antes de un proyecto debemos saber con qué recursos contamos y no irnos de entrar al proyecto y después no saber si teníamos o no los recursos suficientes, ¿no? La triple restricción, lo que llamamos, se mantiene, todavía no hay cambios allí. Más que cambios de la triple restricción, bueno, eso es algo que esa sí es una especulación mía digamos, de la experiencia que tengo. Finalmente, las líneas bases, pues se sigue manteniendo porque tenemos proyectos predictivos, una línea base. Pero hoy por hoy con los adaptativos, las líneas bases son cortas, las líneas bases son de sprints. Casi que un sprint, un plan de sprint es una línea base pequeña. Sin embargo, yo creo que el híbrido siempre nos va a funcionar. O sea, el ser tan ágiles no es tan cierto del todo, ni ser tan predictivo sería lo más conveniente del todo. Sí es cierto que debo tener un híbrido. ¿Por qué? Porque debo tener un norte, una misión clara de gobierno también, de entender cuál es la utilidad de un proyecto para saber bien cómo el product owner, cómo los analistas de requisitos, cómo los gerentes de proyectos saben, bueno, para dónde es que vamos este barco, dónde lo llevan. Y allí puedo marcar una línea base y obviamente ir adaptando a los cambios con todas las restricciones que nos mencionan aquí, ¿no? Calidad, riesgos, recursos, etcétera. Pero cuando ya vamos a ejecutar y empezar a validar, pues tenemos que tener una línea de bases cortas que no me den resultados rápidos, o sea, una falla rápida. Sin embargo, es también el manejo de estas restricciones en ese espacio de tiempo, Entonces, tenemos que tener ambas. Por eso, hoy por hoy, yo digo que los gerentes sí manejamos este ambiente más híbrido, y yo creo que es lo mejor. Incluso si el proyecto es muy tradicional, también empiezo a manejar cosas híbridas con Lean, con Kanban, con algunas otras herramientas del mundo ágil. No tiene que ser todo Scrum, ¿no? No tiene que ser. Cualquier herramienta del mundo ágil nos puede funcionar muy bien para lo que nosotros queremos en un proyecto. Entonces, de eso se trata. Un gerente tiene que saber administrar todas estas restricciones, todas estas limitantes, para entender cómo se gestiona ese proyecto. Las PMOs, ya sabemos que es una unidad de control. Cada vez hoy entiendo más las PMOs. Hoy, de hecho, ya le están cambiando el nombre a algunos. No es oficial, pero algunos le llaman PMV, de value, de valor. No le llaman PMO de oficina, sino de PMO de valor. ¿Sí? Oficina, oficina de proyectos de valor. Entonces, sí es interesante porque finalmente lo que ayuda a resolver una PMO es todo el engranaje que necesitamos para resolver proyectos exitosos en la compañía, para ayudar a la compañía a la transformación digital, etcétera, etcétera. Las PMO ahorita se volcaron, yo diría que me atrevo a decir que la mayoría se volcaron a transformación digital. Y todas. Entonces también hay una competencia en el mercado entre los que son transformadores digitales, técnicos como tal, quizás, y las PMO, porque ambas están compitiendo ya por mantenerse, ¿sí? Pues sí, en las organizaciones por saber quién de los dos es. Normalmente a veces las tienen separadas, hay organizaciones que las tienen, entonces hay vicepresidencia de transformación digital y no hay una vicepresidencia de PMO. Pero una vicepresidencia de transformación digital sí puede tener una PMO interna que ayude a ese manejo y control de ese equipo, ¿no? Que es como sirve de auditoría, sirve de orientador, sirve de coach,
Entonces tiene muchas variables, pero ahorita yo creo que hay que actualizar. Digamos que PMI, o por lo menos no he visto todavía temas de actualización hacia lo que es la PMO, pero seguramente con todos estos cambios, pues nos van a hablar de lo mismo, de mantener los dominios, de mantener el cambio, de mantener toda esta transformación hacia los proyectos desde la PMO. Entonces, sí, obviamente sí lo tenemos que tener ahora. He notado que hay PMOs definitivamente que puedo tener la estructura, puedo tener todo, pero si no tengo jerarquía y poder, las PMO definitivamente pueden morir rápido. ¿Sí? Tengo que tener jerarquía y poder para que esto funcione. Entonces, apoyo, hay PMOs de apoyo y PMOs de control y de dirección. Hoy por hoy, yo llamaría a todo esto PMO de cambio. Hoy las PMO son de transformación, de cambio. Bueno, existen otros conceptos como valor de negocio, ya hemos hablado un poquito, lo tangible, lo intangible, y conceptos como OPM3, ¿no? El modelo estándar que tiene propósito. Entonces, OPM3 es un modelo de madurez que digamos que de alguna manera se sigue usando hoy por hoy como para tener un pivote, un punto de partida de comparación. Sin embargo, se ha venido quedando porque pues obviamente las organizaciones de hoy por hoy, la madurez de una organización ya, digamos que medirla es posible, pero la medición realmente es una mejora continua. Entonces, al final, antes nos servía mucho dentro de un parámetro, PM3 daba como un estándar, era casi como un estándar, para uno comparar muchas PMOs y entender, bueno, yo cómo estoy comparado con otras. Pero hoy por hoy yo creo que no sirve tanto, pues yo que implemento oficinas de proyectos, cuando hacemos estas evaluaciones de PMO, de OPM3, pues nos damos cuenta que hay cosas que ya no vale la pena preguntar, hay cosas que tiene OPM3 que ya como que, oye, ya estamos en el siglo, ¿cierto? 20 con 21 y usted me está haciendo preguntas como si estuviéramos en el 2000 todavía. Entonces sí, falta algunas actualizaciones, sin embargo, es un pivote, lo seguimos usando para mí como pivote. Hoy en día existen otros mecanismos que no son reconocidos directos por el PMI, pero que funcionan, que van más actualizados, como el OPM Value. Ese es otro. No ayuda a la madurez, pero sí ayuda a madurar. Entonces, no es un modelo de madurez, pero sí madura, o sea, sí ayuda. Ese es PM Value, ¿ok? Que es de valor. Bueno, el ciclo de vida de los proyectos, ya también en contexto tenemos que el ciclo de vida de un proyecto, hoy por hoy ya sabemos que depende del tipo de producto de la industria. Pero hoy por hoy tenemos 3 formas de gestionar esos proyectos: de híbrido, predictivo o ágil. Prácticamente esas son las que nos enmarcan. Y a través de esos grupos de proceso y los dominios, aquí iría dominios, es que nosotros, y en los dominios, ¿qué implica? Los facilitadores. Todos los facilitadores. Es que nosotros gestionamos este tipo de proyectos, sea de la industria que sea. Entonces, Andrea, te pregunto, por ejemplo, te hago a ti la pregunta porque ahorita, como me preguntaste sobre algo referente a ese marco de formulación, ¿has tenido la oportunidad de tener proyectos diferentes a lo que has estudiado o al tipo de experiencia? ¿Te han dado proyectos como diferentes? Pues yo estoy en el área de soluciones de negocio de Confandi. Y Confandi es una caja de compensación, son 8 unidades de negocio, o sea, como 8 empresas en una: educación, salud, vivienda. Y a mí me tocó la fortuna de tener un proceso, un macroproceso que se llama mercadeo social, que es el de los supermercados y droguerías que ustedes conocen. Cada proyecto que llega allí es nuevo, porque muchas veces de salud se les ocurre que quieren hacer un pago a través de sus cajas POS, y entonces hay que enlazar lo que ellos están construyendo allá con un stakeholder de un proyecto y arman otro subproyecto con mercadeo para integrar lo que ellos quieren
para que estas personas puedan hacer los pagos en los supermercados, por ejemplo. O en recreación, a veces se les ocurre que vamos a hacer reservas, entonces vamos a unirlo para que la persona pueda hacer el recaudo y del pago de estas reservas a través del POS. Entonces, todos estos proyectos llegan a nosotros, pues a mí específicamente, que soy la líder técnica, y cada proyecto es diferente, realmente nunca son iguales. Todos tienen unos retos diferentes, pero en la estructura como tal, los manejamos con los términos de la PMI, ¿sí? El análisis, desarrollo, lo que es pruebas. Pero el análisis lo hacen con Backlog, con Scrum. Mira que intentamos con Scrum en alguna oportunidad para el tema de tienda virtual, porque ahora con la pandemia el año pasado, digamos que ellos tenían un proyecto trabajándolo con el área de gestión comercial durante mucho tiempo. Llevaban 2 años que sí lo sacaban, que sí sacaban el e-commerce y nada. Y llegó la pandemia y los obligó a sacarlo a la carrera, ¿sí? Entonces, ahí usaron Scrum, por ejemplo. Y funcionó. Y funcionó. Y como sea, ahí sí como sea funciona. Sí. Bueno, de acuerdo a lo que nos dices, mira qué interesante, pero bueno, en tu caso, porque estás dentro de la misma organización, pero qué tal, porque puede pasar que tiene un proyecto de vivienda que normalmente son de impacto social, donde hay que darle, no sé, casas para las personas de ciertos sectores que se fueron afectados, qué sé yo, por la pandemia, ¿cierto? Entonces, Sí, de hecho nosotros, pues para la entrega de subsidios también, para hacer caja, para hacer entregas de subsidios y vivienda, maneja unas áreas, pues digamos que cada técnico se especializa en un área para precisamente luego conversar entre sí. O sea, es que el área de tecnología tiene que, finalmente es una sola para toda la compañía, pero cada una tiene su propia visión y misión y tienen que integrar sus proyectos para que conversen. Y muchos de ellos tienen componente social, pues por ser caja de compensación, la supersubsidio nos vigila y todo eso se tiene que reportar finalmente a entidades como la SIG y la supersubsidio, en la parte de mercadeo, ¿cómo es que? La financiera, se me olvidó. sí. Pero sí, en sí hay muchos componentes que se deben tener en cuenta allí en conjunto. Entonces, al final se arma un equipo bastante grande y se tiene que hablar no solamente del área técnica de mercado, sino el área técnica, por ejemplo, de vivienda o del que está haciendo la solicitud en ese caso. Genial. Ahora te voy a dar un ejemplo que incluso no sé si te ha pasado o te pueda pasar, y es para que todos estén en contexto. Un ejemplo sería, van a utilizar, que seguramente yo creo que ya ha pasado en ustedes, es utilizar unas regalías que están dando gobierno o comisiones para un proyecto de ustedes, supongamos que sea de tema de vivienda, y donde con Vicencia se va a desarrollar unas soluciones de georreferenciación con blockchain, inteligencia artificial, para no sé qué hacer con vivienda de la población. Y esto pues se tiene que formular y presentar a regalías o a MinCiencias o alguno de los ministerios para su aprobación y beneficios de beneficio tributario o beneficio de inversión también. Ese proyecto, si más o menos podría entender allí, que es real, la verdad, sé que de pronto han hecho algunos y sé que muchas entidades lo están haciendo ahora. Ese proyecto se tiene que hacer con marco lógico, por ejemplo. Uno puede gestionar con PMI, pero el producto que ellos esperan es marco lógico. Incluso con OPM 4R. Entonces, uno con PMI al final entrega un producto MGA y con algo puede ser o algo que exijan de M4R. ¿Sí? No sé si te ha pasado, ¿has tenido experiencia en eso? No, no, Pero, probablemente entendería que puede llegar a pasar y está pasando mucho, sobre todo en este tipo de organizaciones. Bancolombia, todos se están apoyando porque
Si tú vendes proyectos tuyos de tu organización a MinCiencias, MinCiencia te exonera de impuestos, te da unos beneficios, te da cantidad de cosas que obviamente las empresas están peleando por eso. O sea, sí, y si no son así, pues también todo lo que tenga que ver con gobierno y inversión es con MGA y estos métodos. Entonces, los gerentes están ahorita, pues, de hecho son las que más está disparando también gerentes de proyectos. Están disparando muchos gerentes de proyectos que tengan esas habilidades y competencias. Bueno, ese paréntesis me gustó porque mira que al final los gerentes pueden gerenciar proyectos cruzados de diferentes tecnologías. O sea, ahí ya el ciclo de vida yo lo gestiono. Entonces, el ciclo de vida de un proyecto lo da el producto, pero la gestión del ciclo de vida, la gestión del proyecto en su ciclo de vida es la que propone en este caso PMI, ¿sí? Por el grupo de procesos con sus dominios. Entonces, eso es una gestión y la otra es según el producto. Bueno, entonces ya hablamos un poco también del ciclo de vida de proyectos versus el ciclo de vida de desarrollo. Entonces ya sabemos que en lo tradicional, pues se espera que al final estemos entregando el resultado y nos lo estén validando y lo vamos entregando como por etapas o por fases. Sin embargo, en el mundo ágil, siempre que entregamos ese MPVs, resultados reales, en cada momento de la entrega. Entonces, es otra de las formas de orientar. Ahora, no todos, ya sabemos y ya aclaré, no todos los proyectos tienen que ser tradicionales o tienen que ser ágiles. Eh, de hecho, ya sabemos que 50 de las preguntas van a ser hacia enfocado a lo tradicional y otras 50 hacia lo ágil. O sea, que vamos a tener que aprender bien de agilismo en general, en el marco, para estar en contexto con esto, ¿cierto? Bien, ese es un tipo de proyectos de ciclo de vida activo, es decir, donde tengo el híbrido, donde aquí hay unas fases, una viabilidad de iniciación, lanzamiento, cierre, y aquí hay unas interacciones que cada interacción se puede hacer con técnicas o metodologías ágiles o marcos ágiles. Vale. Eh, chicos, entonces, queda claro que mañana les habilito un examen para que lo hagan este fin de semana. Sí o sí, chicos, comprométanse a hacer el examen, porque ese va a ser nuestro medidor de ruta para irlos guiando, ¿vale? Listo. Entonces, eso es lo que llamamos híbrido. Recuerden que el tipo de interrelación entre fases puede ser predictivo, interactivo, adaptativo, incremental o híbrido. Esto definitivamente hay que tenerlo pues súper claro, pues es fácil de entender. Predictivo, siempre son fijos, se ejecutan secuencialmente, hay una entrega al final. Interactivo también pues se van haciendo también por etapas o fases para garantizar esos productos finales. Y el incremental, ese sí es realmente totalmente adaptativo, es con ágil, con entregables. Vale. Ya sabemos que lo que tenemos que estudiar también son los hitos, que son las entradas, herramientas y salidas. Pero aquí en el examen, en este nuevo examen, ya no nos van a preguntar tanto sobre qué entra, qué sale el proceso, qué herramienta es, que eso lo preguntaban hasta diciembre. Ya no, ya nos van a mencionar la herramienta dentro de un escenario y saber de acuerdo al dominio qué hago con esa herramienta o cuál sería la mejor herramienta para usarla en ese escenario. Entonces, eso lo vamos a hacer un poquito de ejercicio en las otras sesiones para que vayan entendiendo el cambio, digamos, en la dinámica de las preguntas de examen. ¿Ok? Y obviamente están los grupos de procesos de dirección, que ya sabemos que al inicio de un proyecto, pues donde nosotros tenemos el Project Charter, tenemos las actividades de entender a los stakeholders, de saber los casos de negocio. Y a medida que voy avanzando en esto, pues ya luego entiendo lo que es la parte de planeación, empiezo a planear, inmediatamente voy entendiendo el inicio, empiezo a planear, empiezo a ejecutar la planeación y controlar todo a lo largo del proyecto. Y al final, pues saco el cierre. Estas son las actividades de cómo nosotros como gerentes de proyecto estamos interactuando todo el tiempo en la gestión.
No son actividades del proyecto como tal, sino de la gestión de proyectos. Y por último vamos a tener los procesos, 49 procesos que sí o sí vamos a tener que leerlo. Recomiendo empezar a leer Pablo Lledo con esto rápidamente, o el de Rita que ya lo tienen, versión 9, también nos explica muy bien. Bueno, el de Rita es más pesadito. Vean el de Pablo que es más fácil, rápidamente podemos leer estos procesos y entenderlos eh, para estar holísticamente en cada uno de ellos, ¿ok? Y mientras nos vamos concentrando en los dominios. ¿Listo? Entonces ya tenemos estos grupos de proceso, que ya sabemos que nos lo preguntan bajo el marco de dominios. Y ya, todo el entorno, factores ambientales, activos de la organización, nos salen de este tipo de preguntas, pero ya desde el punto de vista de escenarios, ya sabemos que los factores ambientales, todo aquello de cultura, sistemas, competencias, bajo el dominio de personas, bajo el dominio de procesos, bajo el mismo dominio de entorno de negocio, todos estos factores que definitivamente eh, hacen impacto en las actividades, en los procesos del proyecto. Los activos del proceso de la organización son todos aquellos activos que aportan valor como insumo al proyecto. Entonces, plantillas, procedimientos, experiencias, lecciones aprendidas, todo eso se considera un activo del proceso de la organización. Es activo porque me nutre a la hora de gestionar un proyecto, me da información valiosa que me sirve para gestionar un proyecto, o me da artefactos valiosos que me sirven para gestionar el proyecto. El marco de la gobernanza es clave porque aquí nosotros, que es parte de nuestro entorno, es estar alineados con todo el mandato del gobierno. Gobernar significa tener un norte, unas políticas, una estrategia, una visión clara de qué es lo que pasa en la organización para saber cómo la gestión de proyectos aporta a ese gobierno corporativo. ¿Sí? Estar súper alineado, y eso requiere también habilidades y competencias blandas para direccionar, ¿no? Para el manejo de la dirección. Tenemos también los documentos de negocio, como casos de negocio, plan de gestión de beneficios, actas de constitución y medidas de éxito. Bueno, el caso de negocio ya sabemos que es un artefacto, una estructura, incluso nos sirve de método para entender y justificar un proyecto antes de que llegue. Nosotros debemos de garantizar de que cuando iniciamos un proyecto o una gestión, pues debe tener una justificación que se llame caso de negocio. Y debe tener también un plan de gestión de beneficios para alinearlo bien y correctamente hacia la estrategia de la empresa. A veces no lo tenemos, a veces no lo tienen, a veces dicen, hagan un proyecto porque el retorno es tanto. Bueno, está bien, ya sabemos el retorno, pero ¿qué más tenemos allí? O cómo podemos enfocar ese resultado y visualizar también ese entregable que pasa, si se entrega, qué beneficios tiene la organización, qué esperamos como resultado, los criterios de aceptación. Por ejemplo, eso en agilismo se trabaja me parece que muy bien en el tema del backlog, de cómo definir bien los sprints para estar siempre orientado a la visión del producto, ¿sí? A esa meta propuesta, ese objetivo propuesto del producto, y cómo esto se relaciona con ese beneficio de negocio. Entonces, hay herramientas ahí interesantes que nos sirven mucho de este plan de beneficios. El acta de constitución, pues es un documento, sigue siendo eh, clave dentro de la gestión de proyectos para el plan de dirección y medidas de éxito de proyecto. La estructura organizacional de la organización es cómo nuestra gestión es influenciada por el tipo de organización y el tipo de proyecto en el que estamos. Puede ser orgánico sencillo, significa un proyecto muy emprendimiento, un proyecto tipo emprendimiento, un proyecto que es una idea local y se puede gestionar, sencillamente allí coordino y gestiono el proyecto, soy un expedidor. O puede ser funcional, es un proyecto hacia el área funcional, o que tiene una asociación específica a la función de negocio. Y multidivisional, que ya es por zonas, regiones o divisiones dentro de la unidad de negocio, dentro de la unidad de negocio. Y las matriciales, que ya son transversales al negocio, es decir, como lo explicaba ahorita, por ejemplo, Andrea, muchos de los proyectos de ella, que ella no mencionó, básicamente son matriciales balanceadas, pueden ser matriciales débiles, matriciales fuertes. Básicamente, ese ahí claramente lo dijo, dentro de sus tipos de proyectos, son totalmente matriciales.
Proyectizada es cuando ya es un área, más que áreas temporales, totalmente dedicada a los proyectos, como los consultores, como los contratistas. Por ejemplo, contratistas de gobierno, se van por un contrato a 2, 3 años y hasta ahí es el proyecto, es proyectizado, está solamente enfocado al proyecto. El rol del PM, pues ya sabemos que el director y gestor de proyecto pues es clave, es un agente de cambio, es un integrador, es uno de los roles más claves y que por ser integrador necesita unos skills, unas competencias más exigentes. O sea, la verdad es que ya nos están, todo esto que nos mencionamos al inicio en dominio de personas, nos están básicamente diciendo que debemos de exigirnos en liderazgo, exigirnos en comunicación, exigirnos en el manejo de stakeholders y negociaciones. O sea, tenemos que tener habilidades y competencias más desarrolladas para gestionar mejores los proyectos. Y eso pues es cierto, la influencia es clave, entonces podemos ser influyentes, de hecho lo menciona en el dominio entorno, menciona que nosotros somos influencers de negocio, o sea, debemos de serlo, debemos de ser asesores, más mentores, más de dirección. Entonces, en la industria, en el mercado, en la organización, en disciplinas y en buenas prácticas, pues debemos tener esa capacidad de influencia. Y este era lo que ya se venía trabajando, el triángulo de talento, y que ya con los dominios pues nos deja claro, básicamente, los dominios dan esto. Yo diría que de aquí seguramente salió esa idea de trabajar los dominios. En vez de técnica le llamaron procesos, liderazgo le llamaron personas y estrategia, pues negocio. Bueno, chicos, no siendo más, vamos a entonces dejar las tareitas. Voy a colocar el examen, empezaron ustedes a entrar a la plataforma, bajen los recursos que necesitan para empezar a estudiar, empiecen por Pablo Lledo para ir leyendo, irse documentando nuevamente, empiecen por, léanse sí todo lo del eco, el eco sí, claro. Entonces tareas es leer el eco, todos los documentos del eco, empezar a leer Pablo Lledo, a repasar procesos. Pues van cogiendo ritmo y hacer el examen de prueba. Que les voy a liberar mañana. ¿Listo? Ya con eso tenemos de aquí al martes, chicos. Así que, bueno, otra de las cosas sí es definan su ritmo de estudio, su ritmo de trabajo. Mínimo 20 minutos diarios, chicos, 10 minutos, pero empiecen ya. Eso sí, no permitan que un día no dejen de hacer algún tipo de actividad, hagan su calendario de actividades, vamos a hacer como una especie de OKRs. Eh, Luego les puedo enseñar otra semana para que empiecen a trabajar su plan. Parte del éxito de esto es tener un plan de trabajo diario. Esto es una rutina, esto es como ir al gimnasio. Esto no se gana, las abdominales o lo que sea del gimnasio no se gana solo yendo una vez a la semana. No, hay que empezar a hacer rutinas, en este caso rutinas de hábitos de estudio. Entonces ustedes dicen, ok, lunes y martes me leo Pablo Lledo. Miércoles, o sea, generen una serie de actividades repetitivas cada semana para hacer pequeños triunfos. Eso sí necesito que lo vayan planteando y la otra semana lo revisamos, ¿vale? Bueno, chicos, a todos les deseo